¿Sabe una cosa? Algunos grandes hombres de Dios, eruditos en la palabra, comparten de temas como por ejemplo los gigantes y que los ángeles tuvieron relaciones con los hombres, con las mujeres y que entonces Génesis 6 y los Nefilín tuvieron entonces, tuvieron relaciones con las mujeres y entonces aparecieron los grandes gigantes. Pero eso no es real, no es una doctrina bíblica y no está expuesta y no tiene un fundamento bíblico como tal. ¿Por qué? Porque la mujer, hablando del hombre, del ser humano como tal, hombre y mujer, son los únicos al cual Dios le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. No los ángeles. Los ángeles no tienen hijos, no tienen sexo, no tienen ninguna clase de forma de reproducirse. Dios nunca dio esa orden. Es solamente al ser humano. Y el privilegio de ustedes como madres, poder dar vida, si se puede decir, aunque la vida la da Dios, pero Dios las usa como ese instrumento, como esa vasija para que la palabra de Dios se cumpla, es un privilegio. Por eso ustedes, madres, son bienaventuradas todas ustedes. Quiero que le den un aplauso para ellas. Dios las bendiga grandemente. Y gracias por creerle a Dios. Mi hija se asustaba cuando, ¡oh, estoy esperando bebé! Lloró, 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 asustada. Pero gloria a Dios, como el Señor ha respondido a cada una de las oraciones que hemos tenido delante de Él, porque los primeros 3 meses fueron muy difíciles, pero gloria a Dios que está todo perfecto. Todo está perfecto, gracias a Dios. Vamos a ver entonces en el versículo 3 cómo Pablo le da esas palabras a Timoteo para que pueda dirigir bien la iglesia. Doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, estoy leyendo la Reina Valera, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cuál es lo principal que notan en este versículo? Este hombre era un hombre ¿de qué? De oración. Un hombre de oración, día y noche. Un hombre que mantenía en la relación perfecta con Dios, como la iglesia debe ser. Una iglesia con intimidad de parte de Dios todo el tiempo, porque es allí realmente donde tenemos que ir a nuestro pastor. Y dice el versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, mire lo que es el 5, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, según de Timoteo 1, versículo 4. Le voy a leer desde el 13 entonces para que nos encajemos todos. Estamos en 2 de Timoteo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, el acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual, viene el consejo de Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, recuerdo muy bien ese versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno,
Pablo le dice cosas muy importantes a Timoteo para que pueda dirigir bien la iglesia. Pero lo más significativo que Pablo pudo conocer o pudo saber es que este discípulo, él pudo entender, no sé cómo, pero él pudo entender que este discípulo en especial, porque fue discípulo de Pablo, no tenía una fe fingida. Mira cómo dice allí, tu fe no fingida. Y si está hablando de una fe no fingida, es porque entonces existe una fe que es fingida. ¿Cuál creen ustedes que es entonces la fe fingida? ¿Cuál considerarían? ¿Qué piensan? Una fe fingida, ¿cuál sería? Bien pueda, tienen libertad, aquí pueden hablar todos. Una apariencia de piadoso, de buena gente, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ahí sí, se desaparece del mapa. Porque lo achicopala la prueba. Porque viene el sufrimiento y... no, cuando esté bien, voy a la iglesia. ¿Sí le ha pasado? Que se encuentra usted con un hermano, ay hermano, ¿por qué no ha vuelto? No, es que estoy en unos problemitas y estoy ta. No, pero cuando esté bien, voy otra vez a la iglesia. Pues precisamente para eso es la iglesia. Es para que se acerque al Señor, para que escuche palabra, para que reciba de Él esta dirección y se fortalezca. Porque recuerden esto, la fe, ¿qué fue lo que le pidieron los discípulos a Jesús hablando de la fe? Aumentanos la fe. Y entonces Jesús, ¿qué dijo? Puso la mano y les dijo, aumentada está. No, eso no fue así, hermano. Eso no es de esa manera. Realmente la fe no aumenta. Jesús, ¿qué les dijo? Si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a ese monte, quítate y se echaría. Entonces no es un problema de la cantidad de fe, sino de la calidad de fe. La semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas y hace un tronco de casi de 1,5 metros más o menos de grueso. Es un árbol que dura muchos años. Entonces, ¿a qué se refería Jesús también en ese momento? De que no es la cantidad de fe, sino la madurez de esa fe. Es la madurez. No se trata de que usted aprenda todos los versículos de la Biblia de y usted vaya prácticamente un erudito como los judíos que se saben la Torá de memoria y todo eso. ¿Y de qué les sirvió saber toda la Torá de memoria si cuando encontraron de frente al Hijo de Dios no lo veían? ¿Te acuerdas lo que le decía Jesús a Nicodemo? ¿Eres tú, maestro de Israel? ¿Y no puedes entender esto? No podía entender Nicodemo que el que estaba al frente era ¿quién? El reino de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías, no podía verlo. Bueno, a pesar de los sufrimientos, del reproche, de los insultos de la gente de afuera y de las aflicciones que tanto Pablo como Timoteo vivían a causa del Evangelio, lo que resalta Pablo de Timoteo es su fe no fingida. Y la fe no fingida está hablando de confianza en el Señor. Está hablando de sinceridad delante de Dios. Dice que la cual fue impartida y enseñada y transmitida por alguien. ¿Quién fue el que transmitió esta fe a Timoteo? Aparecen dos personas que Pablo nombra, Loida y Eunice. Loida era la abuela y Eunice era la mamá de Timoteo. Y dice que ellas hicieron algo especial. Ellas transmitieron a su hijo Timoteo una fe
no fingida. Qué especial esta mamá y esta abuela. Pero tenemos que entender un poco más el contexto de esta historia. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo. O sea, Jesús ya no estaba por ahí, estaba en el corazón de ellos por el Espíritu Santo. Pero Timoteo era también hijo de un papá griego que no era creyente. Pongámoslo en el contexto. Timoteo es hijo de un griego que no es creyente. Pero Eunice, su mamá, sí es judía y sí creía y era judía. Creía en el judaísmo, por supuesto. Pero cuando Eunice escuchó a su mamá también hablar sobre Jesús, entonces estamos viendo que Timoteo fue la primera generación de discípulos de Cristo que no conocían a Cristo, que no conocieron a Jesús. Eran como la descendencia, ¿cierto? Ellos escucharon y creyeron a lo que su mamá y su abuela le compartieron de Jesús. Su abuela Loida, que sí era judía, era una mujer temerosa de Dios. Y vio los milagros de Jesús. Hasta pudo haber visto y estado en la crucifixión de Jesús, su abuela Loida. Y se convirtió del judaísmo al cristianismo. El judaísmo, mi hermano y hermana, es una religión, pero el cristianismo no lo es. El cristianismo es una relación con Dios. Jesús no vino a colocar el judaísmo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ser mesiánicos, ni nada de esas cosas por ahí raras que estamos escuchando últimamente y que la gente se asusta porque dicen, oh Adonai, el Shaddai, Shalom, ta, 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 ta. No se dejen enredar por esas palabras, son muy hermosas, son reales, son hebreas, pero nosotros no somos judíos, éramos gentiles. Y de dos pueblos, el Señor hizo un pueblo de judíos creyentes y de gentiles creyentes. ¿Hizo a quién? A la iglesia. Esos somos nosotros. Ahora, esos nombres, Loida y Eunice, quedaron para la posteridad. Hasta el día de hoy se habla de ellas. ¿Qué hicieron ellas para que pudieran ser parte de ese libro maravilloso que hoy conocemos como la palabra de Dios y que han sido recordadas por más de 2000 años de lo que ellas hicieron? Porque ellas, hermanos, profesaron una fe sincera, una fe firme, una fe vívida, una fe ejemplar con sus vidas. Porque la fe sin obras es muerta, decía Santiago. ¿Podríamos nosotros tener fe y actuar de forma diferente? ¿O lo que hacemos tiene que dar qué? Ejemplo o testimonio de lo que decimos creer. Pero si decimos creer y nuestras acciones no son equivalentes, alguien tiene un problema. Tal vez estamos creyendo en una fe personal, no en la fe basada en Dios, porque hay dos tipos de fe. Porque la fe viene ¿por qué? Entonces la fe de Dios viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Y sin fe, porque todo aquel que cree en Él tiene que creer que el que existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe en Dios trae ¿qué? Recompensa.
Ahora miremos la identidad de Timoteo. Timoteo representa la nueva generación que se levantó sin que tuviera conexión directa con Jesús. Fue discípulo de Pablo y le fue encomendado el ministerio del pastorado de la iglesia de Éfeso. Y aunque fue instruido en la doctrina por Pablo en sus viajes misioneros, Pablo le escogió a él por algo especial. ¿Qué fue entonces lo que Pablo vio en Timoteo que lo envió a una iglesia en Éfeso a que organizara ya el problemón que había? ¿Por qué? Vio la fe no fingida. Y creo que Dios nos está hablando a nosotros de dos mujeres muy especiales como son Loida y como Eunice, porque volvemos a reiterar, tenían una fe no fingida. Qué importante, parece tan sencillo, pero realmente es muy importante. Una fe que hablaba por sus obras y hechos en su vida, su carácter, su conducta, propio de una sierva de Dios. Pero esto fue posible gracias a la dedicación y entrega que tuvieron ellas y cómo le enseñaron a Timoteo una fe sincera, honesta y con la confianza y la sinceridad en Dios. Por eso fueron mujeres consagradas para Dios. Vamos a tomar entonces hoy dos opciones de estas que estamos viendo. Son unas mujeres consagradas a Dios porque mostraban una fe no fingida ante los demás con su vida. Y ambas eran madres. Vemos entonces aquí cómo es entonces una madre consagrada para Dios, porque eso eran ellas. ¿Cómo es una madre consagrada para Dios? Tú eres madre, Iliana. ¿Cómo es una madre consagrada para Dios? ¿Qué dirías? Una ¿qué hay especial? ¿Por cuál? Amor, amor por su hijo. ¿Quién más? Otra mamá que nos diga. ¿Mamás? ¿Mamás? ¿Las mamitas? ¿Dónde están las mamitas? El cuidado, sí. ¿Qué más? Oh. ¿Por qué las mujeres eran tan especiales en el tiempo de Jesús? Y claro, ahora por supuesto, si vamos a mirar acá, ¿cuántas mujeres van en equivalencia con los hombres a la iglesia? Dirían, ¿cierto? Hay mucho más mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes mujeres nos ganan a nosotros? Yendo a la iglesia, buscando de Dios, orando al Señor, en la lectura. Quiero escucharlas. ¿Qué nos dices? Más sensibles a Dios. Bien. ¿Qué más? Porque hay una relación con Dios. A ver, esposita mía, ¿por qué? Pensando. Perseverantes. A ver, las otras mamás, ¿dónde están? Necesito escuchar las mamás. A ver, las mamás. También vale la mamá chiquita, sí. Un corazón más sensible. Duro ese corazón del hombre, ¿cierto? ¿Qué dice John? ¿Somos de corazón duro, John? Si nosotros cuando lloramos, lloramos, pero lloramos de verdad, hermano. Es que ya lloran por todo. Pero nosotros sí lloramos del corazón. Hay algo que colocó Dios en las madres. Gracias. Hay algo especial. Nosotros como hombres lo sentimos. Y ahí está. Pero ellas tienen una particularidad. Y vamos a mirar entonces rápidamente unos pasos
de cómo es que una mujer que se convierte en mamá se consagra a Dios y hace posible que un hombre o un joven como Timoteo, porque estaba muy joven cuando comenzó su ministerio, estaba preparado. Así que Dios pudo haber bajado del cielo y haberle puesto, mejor dicho, a Timoteo, pero aquí puso para que fuera moldeado y preparado a su abuela y a su mamá. He ahí la importancia que entonces ha usado Dios todos estos años para que su mensaje se propague como tiene que ser. Las mamás. Dios tiene algo con las mamás. Es más, dicen por ahí que una oración de una mamá por sus hijos siempre es escuchada. Y como decíamos ahora, será por la sensibilidad de su corazón o pongámoslo mejor, será por la honestidad y la transparencia con la que ustedes como madres se presentan ante Dios por sus hijos. ¿Qué es entonces y cómo es que se puede lograr ser una mujer consagrada para Dios o una madre consagrada para Dios? Hay por lo menos 7 pasos, vamos a verlos rapidito. El primer paso de ellos está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Miremos ese primer paso o la primera virtud, no sé si se podría decir, de cómo ser una mujer consagrada para Dios. Porque si algo había en Timoteo, era que Pablo decía, Timoteo, qué bueno que todos fueran como tú. Porque Timoteo lloraba, clamaba y sufría por la iglesia. Y dice que Pablo recordaba sus lágrimas sinceras con las que oraban por esa iglesia y por esas circunstancias. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 nos dice que el primer paso de una mujer consagrada a Dios, de una madre consagrada a Dios, es que ora y lee la palabra de Dios. En el Deuteronomio 6, versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importante entonces, ¿quién más que una buena madre para hacer esto? Porque ¿quién y cómo? ¿Quién levanta a los hijos? Pues realmente son quienes, las madres, son las mamás. El papá tiene que ir a trabajar, tiene que ir a conseguir el dinero, tiene que ir a buscarse el día a día, pero hay un tiempo especial y Dios le permite a la mamá, aún desde el vientre de su madre, empezar a compartirle, a hablarle esto que dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuál corazón? ¿El corazón de acá? ¿El este de acá? Entonces, estarán sobre tu corazón. Entonces, los judíos colocaban algo aquí para que, ¿no? ¿No era así? ¿Cuál es el corazón? El corazón es el pensamiento. Entonces, allí están. ¿Qué dice Filipenses 4:8? En esto pensad, en todo lo que es que afable, en todo lo que es bueno, en todo lo que es buen hombre, en todo lo que es virtud, en eso pensar. Mire, algo que tienen las mujeres y sobre todo las mamás es que mantienen un corazón, mente, pensamiento limpio con sus hijos. El hombre anda muy contaminado allá afuera en la calle con tanta cosa, consiguiendo otras cosas, pero realmente es la mamá la que está allí desde el vientre de su madre, trayendo pensamientos buenos, agradables,
y perfectos. Según Filipenses 4:8 se nos prohíbe prácticamente pensar más allá, porque ahí dice, en esto pensad, en todo lo que es bueno, agradable, en lo que hay buen nombre. Deberíamos pensar todos así. Nosotros los hombres también, pero nos contaminamos fácilmente. Por eso el hombre debería orar más que la mujer, porque el hombre está afuera y está contaminándose constantemente con las maquinaciones del mundo. La mujer está más en casa y está cuidando sus hijos. Por dice el versículo 7, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sí, claro, se lo está diciendo también al hombre. El hombre también es el responsable de enseñar a sus hijos. Pero eso nos enseña que la palabra de Dios siempre está en ella por encima de sus deseos personales. Eso es lo importante. ¿Por qué la madre está consagrada a Dios? ¿Por qué ellas pudieron sacar a Timoteo esa calidad de ser humano? Porque ellas siempre colocaban primero, antes que sus deseos, los deseos y la voluntad del Altísimo. ¿O quién es el que nos permite a nosotros tener un freno? Porque como hombres, todo negocio que se nos presente, ya lo queremos hacer porque estamos pensando en qué, en lo que nos vamos a ganar. Pero cuando le contamos a ellas, ¿qué pasa? Espere, mijo, espere. Cálmela ahí. Espera un momentico. No, es que usted siempre me lleva la contraria. Pero son ustedes, mamás, estas mamás consagradas, las que le permiten al ser humano, al hombre, no cometer tantas bestialidades. Entonces ustedes, mis queridas madres, están mostrando en la práctica lo que Dios dice en la palabra. Están colocando en práctica la fe no fingida, no fachada, sino una fe sincera. Así que le recuerda también el versículo 8 que la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuáles son los cuadros que hay en tu casa o en nuestras casas? ¿Cuál es el cuadro que hay en la entrada? Sí, el cuadro en la pared. ¿Es un buen texto bíblico que está constantemente recordando al que entra en aquella casa? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está en el escritorio o en la pantalla de tu celular? ¿Qué hay? Cuando abres tu celular, ¿qué es lo primero que ves? Siempre hay que colocar algo que nos recuerde quiénes somos, porque fácilmente este mundo hace que nosotros nos desviemos. Recuerde que usted no miente contra su esposa o contra su esposo. Recuerde que usted no le roba a su esposo o a su esposa. Aquí cometemos pecados contra quién? Contra Dios. Es Él el que está siendo alterado por esa manera en que nosotros actuamos. De ahí la importancia de tener el temor a Dios. El segundo paso o la segunda cosa importante de una mujer consagrada, de una madre consagrada a Dios, es que confíe en Dios para todas sus necesidades. Una madre tiene algo especial, consagrada a Dios. Confía en que el Señor provee todas sus necesidades. Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente,
que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si bien está hablando aquí al varón como tal, igualmente la mujer entra a ser parte de eso porque de dos carnes o de dos hizo uno. Y ya no serán dos, sino que será uno, hablando del matrimonio. Y dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sabe qué es lo especial de las madres? Que confían realmente su vida y sus hijos. Eso es lo que nos hace diferentes. Ellas tienen algo especial con sus hijos. Se los encomiendan realmente al Señor. Se toman el tiempo de antes de empezar su día para orar a Dios y encaminar y pedir protección para sus hijos. Hubo un vínculo muy grande desde el vientre y muchas veces, como es la mamá en el embarazo, prácticamente hasta eso ya se copia en su bebé. Y hay la importancia de tener la convicción, la confianza, la entereza, la sinceridad, la honestidad también para que ese bebé, pues parece que hace parte de su carácter, aunque este por supuesto también se forma y viene luego su conducta. Así que la confianza en Dios, escuche esto, es la alacena de los que buscan satisfacer sus almas. Y ustedes, madres, tienen algo especial. Su alacena del alma, su alacena en el Señor está llena porque rebosa por sus oraciones. Gracias por ser las mamás que son. Gracias por ser esa Loida, por ser esa Eunice, que confían que sus hijos un día le servirán a Dios. Loida y Eunice creían que sus hijos le servirían al Señor, en este caso Timoteo. Y muy joven Timoteo ya le servía al Señor al lado de Pablo. Por eso Pablo lo tenía como su especial hijo espiritual, porque podía ver una fe no fingida, una fe sincera en él. El tercer paso es que las madres consagradas a Dios son generosas con otros. Realmente las mujeres todas son generosas. Son generosas en todo. Se quitan la carne de la boca por dársela a los hijos. Eso todos lo sabemos. No pueden esperar a que su hijo o hija se coma una carne fría o se coma una comida fría. No, ellas tienen que levantarse a calentarle la comidita, alistarle el almuerzo, alistarle un desayuno. Así tengan 28 años los muchachitos o 30. Porque ellas sienten como que... ¿Cierto que sí? Esa generosidad. Entonces ellas tienen ese compartir voluntario por los demás, pero sin esperar nada a cambio. Nunca esperan nada a cambio. Lo hacen de una forma tan natural. En cambio, nosotros los hombres, ¿qué hacemos, Javier? Nosotros le decimos, bueno, haga eso y le doy tal cosa. O sea, nosotros somos muy especiales o si no, los mandamos. Pero ellas son especiales. Dios les dio algo que realmente solo esas mamás pueden tener. Y hay una mujer muy generosa en la Biblia, hablando de generosidad. Y ya no hablamos de comida. María, la madre de Jesús. ¿Cómo consideran ustedes que era María? ¿Cómo le dijo el ángel? Bienaventurado eres entre todas las mujeres.
dichosa, gozosa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió a María? ¿Nació unida a Dios? Separada de Dios. ¿Nació pecadora? ¿Fue pecadora? Fue pecadora. ¿Cometió errores? Sí. Pero por alguna razón Dios la escogió. ¿Cómo es posible que Elizabeth con, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del esposo. Zacarías, que era el sacerdote, y Dios le dijo que iba a tener un hijo, y ya Zacarías se le había olvidado la petición que había hecho tantas veces. Pero ¿cómo hacer eso si yo ya estoy viejo? O sea, consígame la quinceañera, entonces ¿con quién es que lo voy a...? No. Y por causa de esa incredulidad, el ángel le dijo, pues ahora quedarás que hasta que el bebé nazca. Y él era el sumo sacerdote. Él era el sacerdote en ese momento. Y Elizabeth era su esposa. Pero dice la palabra que ambos eran justos delante de Dios. Y usted lee la misma historia y un poquito más adelante el ángel Gabriel se le presenta a María. ¿En dónde? ¿En el templo? No, en la casa. ¿Era una maestra en la palabra? ¿Era una super sacerdota María? No, era una mujer sencilla. Pero tenía una cosa especial, cual Dios, una fe no que, no fingida. Eso es lo que tenía María, una fe no fingida. Ahora ella tiene este bebé de parte del Señor, pero María nunca, sabiendo, nunca fue egoísta en dar a su hijo a los... Porque usted sabe que María dice que ella guardaba estas cosas en su corazón. Y ella sabía que un día su hijo tendría que morir a causa del mundo. Dígame cuál madre está dispuesta a entregar a su hijo para que otros se salven. Esa era María. La palabra no habla mucho sobre María, pero si nos metemos en el contexto bíblico, la vida de María no fue una vida amargada, fue una vida donde ella misma, junto con su esposo, por supuesto, pero María era especial porque tenía a Jesús, al Rey de Reyes, al Hijo de Dios. Le daba allí pucheca, le daba allí comida, alimentaba al Dios mismo hecho hombre. Y aún desde los 12 años ya el niño le decía, no sabías que en las cosas de mi padre debo estar. Así que María no escondió a su hijo, no lo guardó para ella, no lo quiso tener solo para ella, sino que lo creó sabiendo que un día lo tenía que entregar. ¿Tú estás preparada, madre? ¿Para qué has criado a tus hijos? Ese es el detalle de la mamá. Y es, ¿qué estás haciendo con tu hijo? ¿Para qué es que Dios te da entonces esos hijos? Sí, para criarlos, pero ¿qué pasa con tus hijos? ¿Eres una madre consagrada para el Señor? Así que María entendía perfectamente que su hijo tenía que ser entregado en respuesta para muchos.
El cuarto paso de una mujer o una madre consagrada para Dios es que la madre consagrada a Dios es una mujer que obedece a Dios. Eso podemos verlo en Lucas capítulo 1:38. Ahora que mirábamos. Lucas 1:38. Dice allí, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una madre consagrada a Dios que levanta a sus hijos es una madre que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Tú tienes muchos deseos, pero tú has visto que cuando tienes algo para dar o para hacer, lo que haces es primero entonces que la mujer consagrada, que esa madre consagrada, entrega esos deseos primero ¿a quién? A Dios, para que se haga su voluntad y no la de ella. ¿Cuántas veces quisiste comprar ese vestido para ti? Pero una buena madre, generosa y obediente, piensa primero ¿en quién? En su hijo. El vestido para él, los tenis para él, todas estas cosas. El quinto paso es que perdona. Perdona. Una madre consagrada a Dios sabe perdonar. Segunda de Samuel, capítulo 13. Y este es un caso duro, muy difícil. Una historia, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 11. Y dice que allí estaban los hijos de David. Estaba David de rey. Pero David tenía varios hijos. Dice el versículo 11. Entre los hijos que tenía David estaba Amnón. Estaba también una hija llamada Tamar. Y dice el 11, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. El mismo hermano estaba enamorado de su propia hermana y la amaba mucho. Y el otro hermano entonces le dijo cómo tenía que hacer allí para que entonces él preparara todo, se hiciera el enfermo, con tal de que él quedara solo con Tamar. Entonces le dijo a su padre que estaba muy enfermo, que tenía que quedarse acostado y que más bien mandara a Tamar para que le trajera hojuelas, para que le diera de comer. Y él preparó todo esto y abusó de su hermana Tamar. Dice ahí en el versículo 12. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Pues ella era virgen, ¿no? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Dura, una historia muy dura. Pero ¿por qué la traigo a colación? Hay algo en ustedes, mujeres, y es que yo diría que no todas, pero la gran mayoría de mujeres, algún momento en su vida han sido
expuestas, han sido ultrajadas, han sido violadas. Muchas de ustedes en su niñez, aún en su pubertad, fueron, ¿cómo se diría eso? Abusadas. Muchas de ustedes fueron abusadas, tal vez por un familiar, tal vez por alguien a su alrededor, tal vez los más cercanos. Y el Señor ha visto eso. Pero ustedes tienen algo tan especial que la misma Tamar, la hermana, mire la manera en que le hablaba y le decía, no, no, hermano mío, no hagas esto. La deshonró. Y claro que tuvo sus consecuencias, pero la manera en que ella actuó, la manera en que ella llevó la situación, eso también me habla de que hay momentos, hermanas, donde sabemos que más de una de ustedes ha estado cargando y ha estado llevando esta carga en su vida y tal vez usted ni siquiera la menciona porque sabe lo que sucedió. Pero lo hermoso de una mujer precisamente consagrada a Dios, porque cuántas violadas, cuántos hijos han nacido inclusive de esas violaciones. Pero ustedes han tenido algo tan especial de parte de Dios que tienen un corazón perdonador. Y han perdonado y el Señor nos enseña a que debemos perdonar. Y ustedes tienen esa facultad. Yo me mucho a mi mamá. La quise mucho. Ustedes tienen todavía a su mamá o tienen a su papá. Yo ya no tengo ni papá ni mamá en esta tierra. Mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Pero ustedes que tienen todavía a su mamá y a su papá, aprendan a perdonar. Porque tal vez también sus madres fueron también abusadas y lastimadas. No le exijan a ellas. Por lo menos abran siempre la puerta para el perdón. Porque muchas veces ellas no pueden expresar todo lo que pueden decir porque se han guardado ¿dónde? En su corazón. Pero hay algo especial en las mujeres y sobre todo las madres consagradas y es su capacidad para perdonar. Tamar no tuvo resentimientos contra su hermano, no tuvo ese dolor, pero le decía a su hermano, no hagas eso, porque estaba pensando en la vida de su hermano, lo que podía pasar con él. Y claro, las consecuencias no esperaron, pero la realidad es que si hay algo especial en una madre consagrada a Dios, es el perdón para sus hijos. ¿Cuántas veces ustedes han perdonado a sus hijos? Se nos pierde la lista, ¿cierto? O más bien, ¿cuándo no lo perdonó? Más bien, nos damos cuenta de que ustedes como madres siempre les perdonan. ¿Por qué? Les hago esa pregunta. ¿Por qué perdonan ustedes a sus hijos sabiendo que lo que hicieron fue reprochable y que estuvo mal? Por amor. ¿Por amor? Por amor. ¿Y eso dónde está entonces? Está en el alma, donde está la mente, la voluntad y las emociones. Y el amor realmente hace parte de esas emociones que Dios le colocó al ser humano. Porque el amor sobrepasa todas las cosas. Y cuando más tenemos el amor de Dios. También la sexta cosa o el sexto paso es porque la madre tiene una actitud de perseverancia. Ahora, chava, las madres son más perseverantes que los mismos padres o que los hombres. Esa perseverancia
leamos Colosenses 1, 9 al 11. Y estoy direccionándolo para con los hijos. Colosenses 1. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿cómo puedo orar por mi hijo? ¿Cuántas de aquí todavía hijos? A ver, ¿a cuántas le faltan que sus hijos se conviertan al Señor? 1, 2, 3. ¿Quién más? Por aquí ya, todos convertidos. 4. Esa es una palabra que oraba Pablo para la conversión de las personas en oración. Y es muy bien usada para una madre que ama a sus hijos. Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ponga mucha atención en ese versículo. Esa es la manera de orar por sus hijos. Por eso nuestros hijos están ahí en el temor del Señor. Y se levantaron en el temor del Señor, no en el temor de la madre. No en el legalismo. No en que tiene que ir, tiene que estar. No. Es que como no fue a la iglesia, entonces estoy bravo con usted. No. Eso no lo podemos hacer. Ellos son jóvenes y están siendo bombardeados constantemente por el mundo. Dice que la oración tiene que ser específica. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa debe ser la oración específica, clara y directa de una madre por sus hijos. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que no solamente se trata de orar por ellos, sino de practicar con ellos lo que oramos. Eso es lo que tenía Loida con Eunice. Y eso fue lo que le transmitió Eunice a su hijo Timoteo. Entonces prácticamente tenía dos madres que le enseñaban que la fe no puede ser fingida, sino que es una práctica diaria en sus vidas. Era el ejemplo. La gente no hace lo que usted le diga. La gente hace ¿qué? Lo que ve hacer a usted. Entonces, la fe no es ciega, la fe camina. La fe tiene que verse actuar en mi vida, en nuestra vida. Ellos pueden llegar al Señor. Isaac llegará un día al Señor, que se conocerá el bebecito que va por allí. Pero él está pendiente de lo que su madre hace, de lo que su madre dice, de lo que su madre piensa. Porque eso formará tanto el carácter como la conducta de él el día de mañana. Esa es la respuesta. Ahora, una mujer o madre consagrada a Dios persevera en la oración, en el ayuno, y en eso ustedes son las ganadoras. Nos ganan a nosotros, los hombres. Ya me veo en su casa observando cómo usted llega donde su esposa le dice, uy, se presentó estas cosas y se presentó esto. Y le dice usted a su esposa eso. Se presentó esto. Y inmediatamente viene la frase siguiente. Ore. Póngase a orar. Eso es lo que normalmente hace el hombre. Póngase a orar. Ore por esto. Ore por aquello. Pilas que pasó esto. Entonces póngase a orar. ¿Por qué será que el hombre va donde la mujer? Debería estar el hombre sentido, más bien arrodillado, pidiendo y clamando por eso, ¿verdad? Esa sería la manera. Pero eso es tan innato en la mujer, es tan especial, por eso ella es perseverante, porque ella confía que un día verá la respuesta. No se cansa esperando ver a sus hijos convertidos a Dios. ¿O usted ya se cansó, hermana? No, ¿cierto que no?
Iliana espera todavía, ¿cierto? Marta espera todavía. Pero eso se llama ¿qué? Esperanza. Esperanza. Tienen una esperanza tan especial, más constante y perseverante inclusive en los hombres. Y por último, una mujer o una madre consagrada a Dios tiene una actitud de servicio. Vaya a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3. Voy a leerlo desde el 1. Aconteció después de que Jesús iba por las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades María, que se llamaba también Magdalena, de la que también habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Si algo que marcó el ministerio de las mujeres. Qué importante el rol de la mujer. Sin la mujer, Dios no podría haber llevado, bueno, para él no hay nada imposible, pero Él quiso usar a la mujer para llevar también el Evangelio. Así que por eso Adán era imposible que llevara a cabo su propósito si no tenía a quién, a la Eva. Y me voy a meter un poquito aquí a mirar un caso especial que fue el de Adán y Eva. ¿Qué fue y cuál fue el error de Eva? ¿Por qué Adán pecó? ¿Y por qué Eva pecó? ¿Eran perfectos? ¿Estaban en lo perfecto? ¿Sus pensamientos eran perfectos? ¿Sus sentimientos eran perfectos? ¿Sus emociones eran perfectas? Pero perfectos no significa que lo supieran todo. Perfectos eran apartados de qué? Del pecado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el error de la mujer? Claro, Adán también pecó y son iguales los dos de pecadores. Pero ¿cuál fue el error de la mujer? Escuchó otra voz, quiso saber más no quiso depender más de Dios. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás? Sino que sabe Dios que el día que coman de él serán iguales a él. Serán abiertos vuestros ojos y entonces dice la palabra en Génesis 3 que la mujer vio que el árbol era bueno ¿para qué? Comer y para alcanzar sabiduría. ¿Cuál es el único cuidado que debe tener con respecto a la madre o a la mujer con respecto a la sabiduría? Dios los veía por igual. Adán y Eva tenían las mismas condiciones, los mismos roles, funciones diferentes, pero con roles en la familia. Dios, ¿a quién le dio los mandamientos? A Adán. La mujer todavía no había sido hecha. Luego de una costilla, hace a la mujer. Entonces,
¿quién le transmitía a la mujer los mandamientos que Dios mandaba? Adán. Así que Adán era el maestro. Adán era la persona que Dios le había facultado. Por eso cuando Adán y Eva pecan, ¿a quién llama Dios primero a juicio? Adán, no a la mujer. A Adán. Y es aquí donde empezamos a notar que el error que cometió Eva en ese momento, porque también Adán estaba allí y lo estaba haciendo, pero ¿cuál fue el error que cometieron? El error en el caso de la mujer es que quiso ser más sabia que su marido. Quería el conocimiento directamente para no depender de él. Esa fue la idea que le vendió Satanás. Entonces, lo más llamativo y lo más especial de una mujer o madre consagrada a Dios es, entre todos los que hemos visto, es la actitud servicial que tiene en su vida, sobre todo con su cónyuge. La mujer no puede olvidar su rol, su función en el matrimonio, para que el hombre pueda alcanzar el propósito de Dios y ministerio en su vida. Así que el éxito del ministerio del hombre depende ¿de quién? De la mujer. De una mujer piadosa, temerosa, perseverante, servicial, obediente, perdonadora, porque ella, mi hermano, está esperando que tú tomes el rol que te corresponde, el lugar que te pone Dios, el lugar y la función a la cual Dios te ha llamado para que cumplas tu ministerio. A eso llegó Dios hasta allí, a entregarte lo más importante, tu ayuda idónea. Pero no es que ella sepa más Biblia que tú. Tal vez sabe más Biblia. Pero no significa que tú, por saber más Biblia, te coloques en la función del hombre. Ese es muy importante tenerlo en cuenta. Tú estás no por debajo del hombre, sino que eres el eslabón que necesita el hombre para alcanzar el propósito de Dios en su vida. Porque una mujer un hombre sin su mujer no podrá cumplir el ministerio de su vida en Cristo. Esa es la importancia. Pero hay un hilito. Pero si tú aprendes la palabra, si tú eres la fuerte en la palabra, si entiendes el mensaje y todo eso, pero recriminas a tu esposo por no entenderlo, entonces no comprendiste la función. Lo que tienes que es ayudarle al varón para que él pueda surgir. ¿Por qué? Porque lo que hace la iglesia es alabar y glorificar ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque ¿quién se va a casar con la iglesia? Cristo Jesús. O sea que Cristo es ¿quién? El esposo. ¿La iglesia quién es? La mujer, ¿cierto? Pero Dios le dio a la iglesia la capacidad para que ella, por el Espíritu Santo, se prepare. ¿Para quién? ¿Para quién se está preparando la iglesia? Para el esposo. Y todas estas pruebas y todas estas cosas que vivimos diariamente en nuestras vidas son solamente como ejemplo. Y nos presenta la palabra como ejemplo para que seamos pulidos por la fe. Por eso la fe no fingida viene con sufrimiento. Esa es la parte que nos duele. La fe no fingida viene con sufrimiento. Y no es que Dios quiere que suframos,
pero es necesario pulirnos para que nuestra salga a flote y madure. Es la única manera por la condición del ser humano. Porque Dios no está pensando en la parejita, no está pensando en cuánto viven allí, no, le está pensando en la eternidad. ¿Dónde te ve Dios hoy? ¿Dónde te ve? Nos ve en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos ve en Apocalipsis 7, nos ve allá en las moradas celestiales, nos ve alabando y glorificando el nombre de Dios. Y por eso cuando venga el Señor, amén, del aplauso al Señor. Y por eso cuando ya me da cuentas al hombre y a la mujer, al hombre se le llamará cuentas, hablando de los salvos, ¿cómo le fue a usted al hombre en su ministerio y sus coronas? Pero cuando llame a la mujer, le va a llamar y decir, venga, vamos a ver tus coronas. Entonces van a repartir las coronas a las mujeres. Las coronas en las mujeres estarán basadas en ¿qué? ¿Cumpliste tu rol con tu esposo? ¿Llevaste a cabo lo que se te enseñó en la palabra para que tu esposo alcanzara, porque sin ti no lo podía lograr? ¿O te ufanaste o se te subió el evangelio a la cabeza y tú eres la mandona en la casa y la matrona y la que manda y esto y qué tal y pascual, y entonces tu esposo rezagado? Pero algo que es fundamental para terminar es que entonces, ¿por qué Adán y Eva fallaron? Porque ¿quién tenía que enseñar a la mujer? Adán. Era la responsabilidad de Adán enseñarle a su esposa los mandamientos de Dios. Pero no, él se quedó a un ladito esperando que cuando comieran, ¿qué pasaría? Morirían. Entonces él estaba a un ladito ahí y la vio comiendo. ¿Y por qué no se muere? ¿Qué tenía que haber hecho el hombre? ¿Qué hubo, hermano? ¿Por qué se está metiendo con mi mujer? Adán no defendió a Eva. No defendió a su mujer contra Satanás. Y cuando la mujer le dio de comer, ¿qué tiene que haber dicho el hombre? No, escrito no estaba, pero bueno. No comerás de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Yo no quiero perder mi relación con Dios. Ese fue el error. Por eso duele, pero muchas veces tenemos que aprender a tener lo que una mujer consagrada a Dios tiene: servicio, perdón, amor, obediencia, constancia, permanencia. Pero hay algo que el Señor definitivamente les dio a ustedes por encima de todas las cosas, y es el amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Así que Loida y Eunice fueron bienaventuradas porque lograron enseñarle a su hijo y a su nieto una fe no fingida. Y eso, hermana Marta, a veces hay que pararse donde tiene que pararse. Porque a veces con la palabra de Dios no se puede negociar. Hay cosas que no se pueden negociar.
Porque el amor lo cubre todo. Pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Ahí es donde entonces empieza usted a ¿qué? A depender de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le dijo al hombre, o mejor le dijo a la mujer, y él se enseñoreará de ti? Eso le dijo. Yo no, eso dice la palabra. Y él se enseñoreará de ti. Porque el deseo que tuvo Eva, ¿cuál fue? Tener la sabiduría de Dios para no depender. Y es lo que le cuesta a la mujer hoy en día. Hoy, la mujer de hoy. La mujer de hoy le cuesta depender del hombre. Y le cuesta porque el hombre no quiere depender de Dios. Entonces, porque le dice, pero ¿por qué usted es así conmigo? Porque usted no se sujeta a Dios. Y es lo que nos cuesta. Porque ella necesitan ver qué? El ejemplo. Y por eso nosotros, varones, tenemos que sujetarnos al Señor en la oración, en la obediencia, en el respeto, en el enseñar estas prácticas y mostrar una fe que no fingida, porque lo que ha hecho ellas todo el tiempo es a nosotros mostrarnos esa fe no fingida, no una fe perfecta, una fe no fingida. Y por eso Dios las valora, las ama, las bendice, porque ustedes son madres consagradas a Dios. Amado Padre Celestial,